Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema pero muy importante del que hablar, un tema que nos toca a todos, especialmente a los que somos sensibles a lo que pasa en el mundo. Y es que hoy vamos a hablar sobre una noticia que me dejó sin palabras, una noticia que demuestra la solidaridad y el compromiso de dos grandes artistas que admiramos muchísimo, impactante Halil Ibrahim y Esla. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, adoran a Halil Ibrahim. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y siempre nos ha demostrado ser un ser humano con un gran corazón. ¿Y qué decir de Esla, una voz que nos eriza la piel, una artista completa con una sensibilidad que toca el alma? Pues bien, estas dos estrellas se han unido, y no para un proyecto musical, no para una nueva serie, sino para algo mucho más trascendental, para ayudar a las víctimas del devastador terremoto. Como todos sabemos, la tragedia que azotó Turquía y Siria fue inmensa. Miles de vidas se perdieron, familias enteras fueron destrozadas, ciudades enteras quedaron en ruinas. Las imágenes que vimos nos rompieron el corazón y la desesperación que sentimos era palpable. Pero en medio de toda esa oscuridad, la luz de la esperanza brilla a través de gestos como el de Halil Ibrahim y Esla. En este vídeo vamos a explorar a fondo qué están haciendo estos dos grandes artistas para ayudar. Vamos a analizar cómo su fama y su influencia se han puesto al servicio de la noble causa de la reconstrucción y el apoyo a las víctimas. Vamos a ver qué tipo de iniciativas han emprendido, cómo están movilizando a sus seguidores y qué resultados tangibles están logrando. Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero pedirte algo: si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Es completamente gratis. Solo tienes que darle al botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y que seamos una comunidad cada vez más grande. Así que bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos a lo importante. La noticia de la participación de Halil Ibrahim y Esla en las labores de ayuda surgió casi de inmediato después del terremoto. La rápida respuesta de ambos artistas fue admirable y muy esperanzadora. Ambos utilizaron sus redes sociales, que son una herramienta muy poderosa para llegar a millones de personas en todo el mundo. Empezaron a compartir información sobre las organizaciones benéficas que estaban brindando ayuda en la zona afectada. Publicaron enlaces para donaciones, difundieron mensajes de apoyo y concientización, y motivaron a sus seguidores a hacer lo que estuviera en sus manos para colaborar. Halil Ibrahim, por ejemplo, no solo se limitó a hacer publicaciones en sus redes sociales. También participó activamente en campañas de recaudación de fondos. Se le vio involucrado en eventos benéficos, participando en subastas de objetos personales, firmando autógrafos y hablando con el corazón a la gente. Su compromiso fue total, su determinación inquebrantable. Y es que, como todos sabemos, Halil Ibrahim siempre ha demostrado tener un gran sentido de la responsabilidad social. Ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes, para visibilizar problemáticas sociales, y para inspirar a otros a hacer el bien. Y esta vez, no fue la excepción. Esla, por su parte, también fue incansable. Su voz, aparte de deleitarnos musicalmente, se convirtió en un altavoz para las víctimas. Participó en conciertos solidarios, transmitidos en vivo por televisión y redes sociales. En estos eventos no solo cantó, sino que también habló con el corazón, compartió historias de supervivientes, y se unió a otros artistas para crear conciencia sobre la necesidad de ayuda. Esla, con su voz dulce y su corazón enorme, logró movilizar a miles de personas. Su capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones, y de generar empatía fue fundamental. Además de las acciones individuales, ambos artistas se unieron a otras figuras públicas, como otros actores, cantantes, deportistas y líderes de opinión, para crear alianzas poderosas. Juntos organizaron eventos más grandes como teletones, campañas de donación a gran escala y proyectos de reconstrucción específicos. La unión hace la fuerza y en este caso fue fundamental. La combinación de la fama y el compromiso de Halil Ibrahim y Esla con el apoyo de otros artistas logró un impacto mucho mayor. Una de las acciones más significativas fue la creación de una fundación. Esta fundación, en la que ambos artistas están involucrados activamente, se dedica a brindar ayuda a largo plazo a las víctimas del terremoto. Esto implica no solo la entrega de ayuda humanitaria inmediata, como alimentos, medicinas y refugio,
sino también la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, así como el apoyo psicológico y emocional a las personas afectadas. Esta es una muestra clara de su compromiso a largo plazo. Saben que la reconstrucción lleva tiempo y están dispuestos a estar ahí para apoyar a las víctimas en cada etapa del proceso. Pero, ¿cuál ha sido el impacto real de sus acciones? ¿Qué resultados concretos han logrado? La verdad es que las cifras son impresionantes. Gracias a sus esfuerzos, se han recaudado millones de dólares que se han destinado a la ayuda humanitaria y a la reconstrucción. Se han construido cientos de viviendas, se han rehabilitado escuelas y hospitales, y se ha brindado apoyo psicológico a miles de personas. Pero, más allá de las cifras, lo más importante es el impacto emocional. Halil Ibrahim y Esla han logrado transmitir un mensaje de esperanza, de solidaridad y de apoyo. Han demostrado que en los momentos más difíciles, la humanidad puede unirse, y que juntos podemos superar cualquier adversidad. La labor de Halil Ibrahim y Esla no se limita solo a la recaudación de fondos y a la participación en eventos benéficos. También están comprometidos con la sensibilización y la concienciación sobre las necesidades de las víctimas del terremoto. Han utilizado sus redes sociales para compartir historias de supervivencia, para mostrar la realidad de las personas afectadas y para mantener viva la memoria de la tragedia. Han sido la voz de aquellos que no tienen voz, y han asegurado que el mundo no olvide a las víctimas. Lo que están haciendo Halil Ibrahim y Esla es un ejemplo de lo que significa utilizar la fama y la influencia para el bien. Han demostrado que ser un artista no solo implica talento y éxito profesional, sino también un compromiso con la sociedad, con el bienestar de los demás. Han demostrado que la empatía, la solidaridad y la generosidad son valores fundamentales, y que todos, sin importar quiénes seamos, podemos hacer algo para ayudar a los demás. En un mundo cada vez más individualista, sus acciones son un faro de esperanza. Nos recuerdan que la humanidad está viva, que la bondad existe, y que juntos podemos construir un mundo mejor. Quiero que sepan que estoy profundamente conmovido por la valentía y la generosidad de Halil Ibrahim y Esla. Su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas, a ser más empáticos, y a hacer todo lo posible para ayudar a los demás. Llegamos al final de este vídeo, y quiero resumir rápidamente los puntos clave. Vimos cómo impactante Halil Ibrahim y Esla se unieron para ayudar a las víctimas del terremoto, utilizando sus redes sociales, participando en eventos benéficos y creando alianzas poderosas. Vimos cómo su compromiso generó un impacto tangible, recaudando millones de dólares, construyendo viviendas y escuelas, y brindando apoyo psicológico a miles de personas. Y lo más importante, vimos cómo su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué opinan sobre la labor de Halil Ibrahim y Esla. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la forma en que estos artistas están utilizando su influencia para el bien? ¿Qué más podríamos hacer nosotros para ayudar a las víctimas del terremoto? Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.